Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este espacio Atardeceres con el Padre Julián, donde hoy vamos a dar inicio en este mes de diciembre un libro espectacular, seguido de esa experiencia que tuvimos con aquel libro de la autora Elsa Lucía Arango, Experiencias con el Cielo, que realmente nos marcó, nos permitió comprender muchas cosas que suceden después de la muerte y que a veces nosotros lo ignoramos o que no comprendemos en esta realidad humana. Vamos a iniciar esta nueva experiencia con un libro que se llama ¿Cómo soñé la infancia de Jesús? Los sueños encendieron en mi alma de niño el crecimiento de mi fe en Cristo Jesús. Lo escribe Monseñor Alonso Llano Ruiz y vamos a mirar qué nos ofrece en esta experiencia tan bonita que en lo personal me ha gustado mucho como nos va narrando todos los misterios de la encarnación. Bienvenidos entonces a este nuevo espacio o mejor nuevo contenido que nos ofrece Atardeceres con el Padre Julián Rendón. Introducción. Queridos catequistas, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, laicos y laicas comprometidos en la evangelización. Para ustedes y sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la primera comunión he escrito este libro que espero les sea de gran utilidad en su acción catequética. Dice el escritor Axel Brun que hay que distinguir los sueños de la vida de los sueños nocturnos. Aunque en ocasiones hay entre ellos una vinculación interior, precisamente los sueños nocturnos de la infancia, sobre todo aquellos basados en la palabra de Dios, tienen esa capacidad espiritual de mostrarnos la riqueza interior del alma, que nos hace ponernos en contacto de nuevo con lo divino, para irlo entendiendo mejor y aceptar las realidades de Dios y su acción en el hombre. Desde los tiernos años y regresar a ellos es volver a beber de esa fuente interior que nos impulsa a amar más a Dios y aceptar más su misterio. Por eso ofrezco con sinceridad y mucha sencillez a mis lectores en ese sentido, unas bellas experiencias de mis primeros años. Era ya un niño muy sensible a las cosas religiosas, lo cual me ayudó mucho en la preparación a la primera comunión. Todavía pequeño vivía en mi pueblo natal, Marulanda, departamento de Caldas, pequeña población ubicada en la alta cordillera central de los Andes colombianos, con sus variados y bellísimos paisajes. Me gustaban las historias, los cuentos, las anécdotas, las fábulas, las narraciones, la poesía y sobre todo me interesaban mucho tanto la vida de Jesús en Palestina como sus parábolas evangélicas y en general los relatos bíblicos. Por aquel entonces una piadosa señora de la parroquia del pueblo era la catequista, que cada año en su casa preparaba a los niños y niñas a la primera comunión, que hacíamos en el templo parroquial el día de Navidad. Se llamaba Santos González y todos le decíamos Santicos. Las sesiones de catequesis eran muy interesantes, tanto que las horas se nos pasaban sin darnos cuenta. Cuando al mediodía decía la catequista, corran a sus casas para que no se les enfríe el almuerzo, era porque no había otra forma de alejarnos de su casita acogedora. Como dije antes, yo era sensible a todo lo que nos hablaban de Jesús, que en mis sueños en la noche, los días anteriores a la primera comunión, en ellos revivía en forma creativa a mis 7 años lo que había aprendido, añadiendo lo que mi fantasía infantil y amor a Jesús me ayudaba para rehacer esa historia, pero desde luego a la luz de la persona de Él y a la medida de mis capacidades de niño. A Jesús lo sentía muy cerca en mi vida. Mis conversaciones con Él se hacían habituales, como lo aprendí en la catequesis, tanto en la parroquia como en mi hogar, con las enseñanzas de mi madre y aún en mis sueños, pues oraba a Jesús con frecuencia en mi mente. Hay momentos en la existencia humana que los sueños, aún desde la infancia, nos ayudan a vislumbrar nuestro futuro y por medio de ellos, como sucedió en la historia bíblica, el Señor nos puede dar a entender muchos de sus designios sobre nuestra vida, aunque uno sea una persona común y simple. Recordemos que en los sueños el niño expresa
lo que siente en esos días en el alma. Por eso he querido rememorar esos sueños nocturnos de mi infancia, para darles a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes un material sencillo de reflexión, de oración, de compromiso con el Señor y de camino a la contemplación, pues recordemos que la vida de cada uno de nosotros depende de ese Jesús que es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero, y como dice San Pablo, por él se hicieron todas las cosas del cielo y de la tierra, incluidos todos nosotros, incluido tú, amigo, incluida tú, amiga. Invito a mis pequeños y jóvenes lectores que cada uno haga en sí mismo su propia experiencia de vivencia con Jesús, nuestro Dios y Salvador. Verán cómo sus vidas adquieren otra dimensión espiritual mucho más bella y más fascinante de la que tienen ahora, de tal manera que su futuro en la vida humana será maravilloso y con mayor razón su futuro en la vida divina en el reino de los cielos. Capítulo 1. Anuncio de un misterio, la encarnación del Verbo. La noche de aquel día, cuando la catequista dio comienzo a la preparación para la primera comunión, tuve un sueño muy hermoso a raíz de lo que ella nos narró sobre lo que sucedió a la Virgen María, la jovencita más bella y piadosa de Nazaret, y a la que Dios le había dado muchos privilegios y bendiciones. María estaría entre los 14 y 15 años de edad, y a ella la pretendieron muchísimos jóvenes nazarenos por esposa. Sin embargo, quien había logrado desposarse con ella era uno de sus parientes, llamado José. Claro que según las costumbres judías, pues ambos eran de esa nacionalidad, José no podía llevarla a su casa aún, sino solo al año siguiente de los desposorios, cuando se celebraba propiamente el matrimonio. Por eso María vivía todavía en su casa con sus padres, que se llamaban Joaquín y Ana. Los varones accedían al matrimonio entre 18 y 24 años y las jóvenes entre los 13 y 18 años. La norma judía era aún más exigente, porque las personas debían casarse entre los mismos familiares, sobre todo los de la tribu de Judá, porque dentro de esa tribu debía nacer el Mesías prometido, y precisamente José y María pertenecían a la tribu de Judá y descendían del famoso rey David, que era de esa misma tribu. Todo esto lo escribo para contar el sueño que tuve en la noche, esa vez que la catequista nos habló de lo que le pasó a la jovencita María cuando una tarde en su casita de Nazaret rezaba los salmos de la Biblia. He aquí lo que sucedió. Esa noche soñé que mi familia vivía en Nazaret, muy cerca de la casa de los padres de María. Eran como las 5 de la tarde y el sol empezaba a bajar en el horizonte. Yo estaba jugando con mis hermanos y unos amigos en la calle, cuando de pronto vi un personaje que no se me parecía a ningún hombre de este mundo y estaba rodeado, como de una luz. Era como divino. Sin tocar ni abrir la puerta, entró a la casa de María. Yo sabía que ella estaba sola, pues sus padres poco antes habían salido a hacer una visita a una familia amiga. Como yo era muy amigo de María y de sus padres, me entró la curiosidad y en un descuido de mis compañeros de juego me acerqué a esa misma puerta, la empujé despacio y así entré también a la casa de ella. Fue algo maravilloso lo que vi. María estaba de rodillas como si estuviera rezando y el personaje misterioso, que ahí mismo me di cuenta que era un ángel, porque yo ya sabía cómo eran los ángeles de Dios, estaba delante de ella de pie, con actitud de mucho respeto y sonreía mirando a María. Era tan bello ese ángel, me sentí como si entraba al cielo. Caminando en punticas, caminé hacia un rincón para ver mejor al ángel que me tenía deslumbrado. Él me miró, me sonrió y empezó a hablarle con bondad a María. Ella, al verme, me sonrió también y eso me dio confianza y entonces me ubiqué bien en el rincón del cuarto. María estaba asustada frente al ángel y como confundida. Eso sí, pensaba muy bien lo que a él le respondía. A mí me dio compasión de ella, pero yo mismo estaba algo aturdido también por lo que veía y por lo que oía. Fue el ángel el que comenzó a hablar. Lo primero que hizo fue
saludarla con esta palabra, Shalom, que significa en hebreo, la lengua judía, la paz contigo. Así se saludan los judíos. María estaba muy atenta y entonces el ángel hizo su presentación diciéndole, soy el ángel Gabriel y me ha enviado Dios para hablar contigo. Los ojos de María se iluminaron de alegría y al mirar para los lados me miró de nuevo a mí. Yo me asusté también, pero ella me volvió a sonreír con dulzura y luego siguió atenta a lo que el ángel le hablaba. El enviado de Dios le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. A esas palabras María no sabía qué decir. Se quedó pensativa y como tratando de adivinar lo que estaba sucediendo y qué pretendía ese personaje tan particular que la estaba visitando y enviado por Dios desde el mismo cielo. Me llamó la atención que el ángel no le dijera el nombre de ella, María, como si no lo supiera, y le dijo otro nombre tan desconocido y al mismo tiempo muy curioso. La saludó con el nombre de llena de gracia. Ese nombre a mí me pareció muy raro, pues nunca lo había oído decir en su familia que a María la llamaran así. Pero pensé que ese nombre tenía algún mensaje para ella, pues la última frase daba a entender que Dios la amaba de una manera especial, pues el ángel agregó, el Señor está contigo. Yo me emocioné porque en verdad María era una jovencita muy santa y de seguro que estaba en el corazón de Dios. Viendo el ángel que ella se puso nerviosa, le dijo entonces con gran dulzura, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí sí le dijo el nombre propio, muy clarito, María. Ella se sonrió con humildad y el ángel agregó, vas a tener un hijo al que pondrás por nombre Jesús. A esas otras palabras del ángel sí que se asustó ella. Volvió a mirar al ángel, con sus ojos como iluminados y sorprendida. Yo de inmediato pensé, claro, como ella está desposada con José, un joven del pueblo, bueno y trabajador, ese niño va a ser muy buena persona. Eso fue lo que me vino a la mente. Me pareció también que el nombre de Jesús era muy bonito y recordé que en mi familia solo papá tenía como segundo nombre ese, de Jesús. El ángel siguió diciéndole unas cosas sobre lo que el niño iba a hacer en el futuro. Ella escuchaba muy atentísima, pero yo en ese momento no entendí muy bien porque ese ángel me tenía deslumbrado por su belleza y por lo bien que hablaba. Me pareció que le quería decir que el niño iba a ser un rey famoso, bajado del cielo, y que era hijo del Altísimo, o sea, del Padre Celestial, y sería rey de un reino eterno. Ella se quedó un rato como ensimismada, con la cabeza inclinada y después con serenidad y mucha seguridad le hizo una pregunta al ángel respecto de lo primero que le acababa de decir. Y a ella le preocupaba la pregunta. Parece significar que el tener un hijo le iba a ser difícil, pues parece que ella, como me recordé en ese momento, habría adquirido con José, su esposo, un compromiso de no tener hijos por algún motivo religioso, o sea, de vivir castos. La pregunta de María fue así: ¿cómo puede ser posible que yo tenga un hijo si no tengo relación con ningún varón? Es decir, con ningún hombre, ni siquiera con José. María dijo esas palabras con toda calma y con mucha seguridad. Repito, como dije antes, que yo sabía que María era la joven más santa de Nazaret y no había duda que era la más pura de todas las jovencitas del pueblo. Entonces mi curiosidad fue muy grande esperando lo que el ángel le respondiera. El ángel Gabriel, juntando sus bellísimas manos, con mucha devoción le respondió con esas palabras que la catequista nos había hecho aprender de memoria. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que vas a tener será santo y se llamará Hijo de Dios. En ese momento, en mi mente, como un relámpago, me recordé de las tres personas de la Santísima Trinidad: el Padre, que era el Altísimo; el Espíritu Santo, que iba a hacer que María tuviera a ese Hijo divino; y el Hijo que se haría hombre sin dejar de ser Dios, era precisamente Jesús. Me quedé con la boca abierta frente a todo eso tan maravilloso y tan misterioso. María miraba al ángel concentrada en sus palabras y seguía en silencio, pero de seguro que ella sí entendió muy bien todo lo que el ángel le dijo,
por aquello de que el Espíritu Santo estaba en su alma, pues el ángel le había dado a entender también que el Altísimo, o sea, el Padre Celestial, estaba con ella. Y creo que María no dudaba quién sería ese hijo tan privilegiado. Fue en ese instante cuando más me di cuenta que ese Jesús era el Hijo de Dios, el cual hablaba el ángel. Y me puse más atento a lo que él estaba diciendo y a la reacción de María, quien apenas movía los labios en silencio, como haciéndole en el alma alguna oración a Dios para entender bien todo. María se serenó, aunque siguió aún poco pensativa. La vi que inclinó la cabeza con humildad y concentró su mente en Dios. En ese momento la volví a ver tan bella y tan humilde que me dio ganas de ir a abrazarla y decirle, ¿cómo te quiere Dios? Pero me quedé quietecito en mi rincón mirando con atención a María, que seguía de rodillas, y al ángel frente a ella, y a quien él contemplaba con sumo respeto. Creo yo que ante la perplejidad de María, el ángel, para convencerla plenamente, se acercó un poquito más y sonriéndole le dijo casi como en secreto, también tu pariente Isabel, que ya tiene sus años, va a tener un hijo, y este ya es del sexto mes de la que decían que era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Ahí mismo me recordé que esa última frase nos la repetía mi mamá en la casa con frecuencia, cuando le pedíamos a Dios alguna cosa en el rezo del rosario. Nos decía, mijos, para Dios nada es imposible. Me imagino que también María ahí se recordaba de su prima Isabel, que vivía en otro pueblito lejano. Ante esa revelación, María pareció alegrarse sobremanera al saber que a Isabel le iban a cumplir lo que tanto anhelaba, y seguramente con fe le pediría a Dios de tener un hijo. Ante todo esto que yo veía y que oía, me imaginé que María, aun sintiéndose muy pequeña frente a estos designios de Dios, ella tendría que darle una respuesta muy concreta al ángel. Yo mismo estaba ansioso por saber qué le iba a responder el ángel Gabriel. María entonces levantó los ojos, se puso de pie y suspiró un poco en actitud de responder al ángel Gabriel. Yo la miré a ella fijamente para no perder ni una sola de sus palabras. Ella, con una sonrisa de santa y con gran humildad, dijo al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. Inclinó la cabeza, cruzó con suavidad sus manos en su pecho y como sé que se puso en oración ante Dios. En este instante vi como una luz invadió todo el cuarto. María estaba radiante y a ella la luz que la rodeaba era más maravillosa. Aún de inmediato me recordé que sería el Espíritu Santo que bajaba a ella y el Hijo de Dios se hacía hombre en María. Así pensé yo, porque ya me sentía como bien metido en ese ambiente de las cosas sublimes de Dios. Ante todo esto tan extraordinario, estando yo en el rinconcito del cuarto de María, sentí profunda alegría y me maravillé por lo que ella era ante Dios y el universo. Me sentí tan feliz y al mismo tiempo nervioso porque yo, un muchacho todavía niño, había presenciado un acontecimiento tan sublime. Desde ahí empecé a admirar y a querer más a María como a una mujer privilegiada, está como a una mamá santa. Después que María aceptó el mensaje de Dios, toda la casa quedó en un profundo silencio. Yo casi ni respiraba. Luego el ángel Gabriel, lleno de respeto y con una sonrisa celestial, se inclinó un rato profundamente ante María y después poco a poco se fue desvaneciendo y no lo volví a ver más. No había ninguna duda que era un ángel de Dios que regresaba al cielo lleno de gozo infinito, porque había cumplido felizmente una misión de Dios Altísimo. María se quedó varios minutos en silencio, con los ojos cerrados, con una sonrisa que manifestaba su profunda alegría y las manos cruzadas en el pecho. Después, mirando al cielo y suspirando, dijo esas palabras: glorificado seas mi Señor y mi Dios por tu infinita bondad para conmigo. Yo estaba supremamente emocionado, y al desaparecer el ángel quedé solo con María en su casa. Ella tenía de infinito gozo,
Pero ella, llena de infinito gozo, mientras miraba al cielo, acariciaba su vientre, y luego dirigiéndose a mí me dijo muy feliz: Dios es tan bueno que nos mandó el Mesías, Jesús el Salvador. Luego se quedó otra vez con los ojos cerrados y en piadoso silencio. Yo sentía profunda alegría y maravillado porque sabía que la casa de María esa tarde y ella le había llegado el mismo Dios. La contemplé con suma admiración, pero no me salieron las palabras para decirle alguna cosa. Luego María abrió los ojos, suspiró y acercándose a mí me acarició la cabeza diciéndome con dulzura: mi niño, no olvides que debes llevar en tu mente ese secreto de Dios. Llegará un día en que lo debes anunciar. Como me sentía asustado, no sé si dijo esto porque había entrado a su casa sin permiso o para que guardara verdaderamente el secreto de lo que había visto. Me supongo que fue eso último. En mi interior me propuse guardar silencio de todo para no defraudar a María, que ya la consideraba como una mamacita. Además, de pronto las cosas que dijo el ángel yo no las habría entendido muy bien, porque yo era aún un niño, pero sí me sentí privilegiado por lo que vi y oí esa bellísima tarde. María me sonrió de nuevo con bondad y luego de acariciar otra vez mi cabeza me dio un beso en la frente. Sentí un escozor de gozo en mi cuerpo y le di a ella un beso en su rostro. En ese preciso momento desperté de ese sueño tan sin igual. Reconozco, amigos y amigas, que ese sueño feliz se me quedó grabado en mi alma de niño, y desde entonces empecé a tenerle un amor y una gran devoción a la Virgen María, la Madre de Dios, porque el Verbo divino se encarnó en su vientre purísimo por obra del Espíritu Santo. A lo largo de mi vida, cuando vuelvo a leer el texto de San Lucas en el capítulo 1, versículos 26 al 38, que narra este gran misterio de la encarnación, me recuerdo de ese hermoso sueño de mi infancia, cuando me preparaba para hacer la primera comunión. Todavía hoy, al volverlo a recordar y al escribirlo, sigo meditando y más aún contemplando ese misterio del amor infinito del Padre Celestial que nos mandó a su Hijo Jesucristo por medio de la Virgen María y acción del Espíritu Santo para salvarnos y llevarnos al final a la vida del cielo. Queridos amigos y amigas, hagan la experiencia personal de leer este Evangelio de Lucas 1, 26, 38, pensando como que estuvieran presentes también en esa bellísima ocasión. Verán cómo su vida cristiana se llenará de gozo y empezarán a experimentar lo que es la contemplación de las cosas divinas. Cerrando los ojos, recen un momento en silencio una Ave María, como mirando a Jesús en el vientre purísimo de la Madre de Dios. Que Dios les conceda a ustedes también la gracia de contemplar estos misterios divinos. Oh Cristo Jesús, que te hiciste hombre sin dejar de ser Dios, en la Virgen María, para salvar al mundo de sus pecados y llevar a los hombres y mujeres al cielo. Haz que yo en el futuro de mi vida te ayude a salvar muchas almas, sobre todo en aquellos lugares donde menos te conozcan en el mundo. Amén. Este primer capítulo se lo quiero dedicar a una persona que ha partido al cielo, a Dolly Botero. Era realmente amante de lo que era la encarnación, de ese gran misterio que le parecía algo muy hermoso. Entonces, este capítulo se lo dedico a ella allí que está en el cielo. Capítulo 2. Procesión por las montañas. Visita de María a su prima Isabel. El segundo día de la catequesis preparatorias a la primera comunión, todos los niños y niñas de la parroquia que íbamos a hacer estuvimos muy puntuales. La catequista nos dijo que nos iba a hablar de algo muy interesante que le sucedió a la Virgen María en esos días siguientes a la visita que hizo el ángel en su casita de Nazaret. Todos nos dispusimos a escuchar con atención. Yo estuve muy atento, pues estaba impresionado por el sueño que la víspera en la noche había tenido sobre los anuncios misteriosos del ángel Gabriel a María. Esa mañana sentía gusto escuchando la lectura del Evangelio y las explicaciones tan sencillas y bellas que nos daba la catequista. Al mismo tiempo yo estaba admirado porque a nadie le conté el sueño que había tenido. Además le había hecho la promesa a la Virgen de guardar ese secreto tan bello. Felizmente esa noche soñé que como a los 2 días volví a la casa de María ahí en Nazaret para visitarla.
Y uno como de niño es tan curioso y metido en todo, le oía a ella hablar con sus padres, Joaquín y Ana, de un viaje que quería hacer al pueblito de Aincarín, donde su prima Isabel vivía, al sur de las montañas de la región de Judea, cerca de Jerusalén, que era la capital del país. María tenía mucho cariño por Isabel, y como el ángel le había dicho que ésta iba a tener muy pronto un hijo, a pesar que ya estaba en edad avanzada, María quiso ir allá para ayudarle y acompañarla cuidando al niño que iba a tener. Los padres de María y sus parientes cercanos estaban de acuerdo que ella se fuera para estar algunas semanas con su prima. María parecía ansiosa del viaje y les dijo a sus padres que había hablado con su esposo José y que éste estaba dispuesto a llevarla hasta allá, porque Aincarín era lejos y como el viaje era a pie, no faltaban los peligros en el camino. Ella se alegró de que su esposo la llevara, pero él le advirtió que tan pronto naciera el niño de Isabel, él regresaría a su trabajo en Nazaret y ella se podía quedar un tiempo más allá. Al escuchar todo eso, a mí, que era muy amigo de ellos, me dieron ganas tremendas de ir también con María y José para ayudarla a ella en el viaje, dándole la mano para que no se cayera y no le pasara nada. Además, así podría conocer otros lugares del país y mucha más gente de la que había en Nazaret. Pero yo pensaba para mis adentros, a ellos sí les gustaría que yo los acompañara y mis papás sí me darían el permiso. Felizmente estábamos en tiempo de vacaciones. Ni tonto ni perezoso les pregunté a José y a María si aceptaban que yo los acompañara en el viaje, prometiéndoles que yo me manejaría muy bien y que me regresaría después con José. Ellos dos me miraron, se sonrieron y Ana, la mamá de María, que estaba también ahí, me dijo, muy buena tu idea, niña, para que ayudes a María en el camino, pero tus padres sí te darán permiso. Ahí mismo me fui corriendo a mi casa a pedir el permiso y en veloz carrera llegué gritando, mami, mami, te tengo que dar una noticia muy grande. María y José se van para Incarín y me invitaron que los acompañara. Mamá, que se las sabía todas y los padres a los hijos lo conocen muy bien, me dijo, me imagino que fuiste tú el que te hiciste invitar. Le respondí, sí, mami, pero son unos pocos días y volvería con José, porque María se quedará ya unos meses más donde su prima Isabel que va a tener un niño. Tú sabes que somos tan amigos de ellos. Déjame ir que yo me portaré muy bien. Mamá se sonrió y me dijo que ese viaje era muy peligroso para un niño y que de pronto iba a ser un estorbo para ellos, pero le dije que yo iría cuidando a María todo el tiempo. Le insistí tanto que para consolarme me dijo que iba a hablar esa noche con papá. Antes de dormirme me puse a pensar que María estaba embarazada, pues había sido testigo cuando el ángel Gabriel le dijo lo que haría en ella el Espíritu Santo y ella va a ser la madre de Dios, aunque eso no lo entendía muy bien. Además, yo la quería mucho a ella porque era muy buena con todos, sobre todo con los niños y las niñas del pueblo. Yo la cuidaría a ella para que no le pasara nada más. Me dormí rezando a Dios para que papá me diera el permiso. Papá era un hombre muy resuelto en todo y antes de irse al trabajo el día siguiente me dijo, sin que yo le dijera nada, te vas, pero te tienes que comportar muy bien con ellos y te regresas con José. Yo le dije, sí, papi. Me sentí más feliz que unas Pascuas y corrí a contarle a mamá, la cual me dijo, qué bueno que nos acompañes en este viaje. Partimos mañana muy temprano, dijo María. Todavía no había amanecido cuando salimos de Nazaret. Yo llevaba un bolso de tela con la ropa y ellos otro más grande. María caminaba muy rápido hasta que José le dijo que fueran despacio porque el viaje era muy largo. Me imagino que ella estaría ansiosa de llegar pronto a la casa de su prima. En el camino, cerca al mar de Galilea, nos encontramos con otras personas que iban para otros pueblos del sur y sobre todo a Jerusalén, la cual no estaba muy lejos del pueblito de Aincarín. Todas las personas que viajaban y que iban en el viaje se portaron muy bien con nosotros y hasta me hice unos buenos amigos. Del viaje en sí no me recuerdo mucho, pero sé que era bordeando la parte occidental del mar de Galilea, que luego seguimos por el lado derecho del río Jordán. El camino era muy polvoriento y pedregoso, y pasamos por una ciudad grande llamada Jericó, pero no entramos a ella, que de lejos vimos hacia el sur el mar muerto, que me pareció muy inmenso de aguas con olas de color verde y azul, que después subimos por un desierto hasta que llegamos cerca de Jerusalén, la ciudad santa de los judíos, y que desde lejos me pareció hermosa.
con el inmenso templo de Dios, pero no entramos a ella, sino que seguimos de largo. En el viaje yo llevaba como un secreto en el alma y me veía como obligado a cuidar a María, y así lo hizo durante todo el tiempo, pendiente de ella en todo lo que sabía que estaba embarazada, y en mi fe de niño me daba cuenta que ese hijo que iba a tener era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y hasta pensé, este viaje es como una procesión con Dios y María es como la custodia donde va Él. Al pensar esto me admiré por esa idea que se me vino a la mente. María me decía que era muy bueno que yo aprendiera a ser valiente en la vida. También me enseñó con el ejemplo a ser caritativo, porque el fiambre que habían llevado de Nazaret ella y José lo compartían con otros de los viajeros que iban con nosotros. Los demás viajeros también compartían con nosotros lo que ellos tenían de alimentos. María era muy animosa y comunicativa con todas las personas, y varias veces rezamos a Dios, pues ellos sabían los salmos de memoria y yo repetía con ellos. José, que era un hombre joven, me parecía una persona buena y generosa, que en verdad era digno de ser el esposo de María. Los dos se querían mucho. José era muy callado, pero cuando hablaba me parecía un hombre sabio. Es que Dios hace siempre las cosas muy bien hechas y a cada uno le da su vocación. Y hasta pensaba que cuando fuera grande estaría muy cerca de ese hijo de María, y yo estaba seguro que era Dios, aunque no entendía muy bien ese misterio. Mamá me había dicho una vez que los misterios uno no los entendía sino después de la muerte, en el cielo. Una noche del viaje dormimos en un lugar de albergue de peregrinos y viajeros, los hombres en una gran sala y las mujeres en otra. Yo estuve con José. Como estábamos tan cansados, dormimos muy profundo a pesar de que el lugar no era muy cómodo, cerca a la orilla del río Jordán, a la entrada de una pequeña aldea. En el segundo día del viaje tuvimos muchas sorpresas porque nos alcanzaron varias caravanas de mercaderes que iban para Egipto y nos ofrecían sus productos. Nosotros no compramos nada, pero esa gente era cordial y parecía que estaban viajando desde lejos países de Oriente. Ya en las horas del atardecer nos fuimos acercando a Ircarim. Allí en ese pueblo vivía Isabel, la prima de María, con su esposo Zacarías. El hijo que iba a tener Isabel sería un primogénito. ¿Cómo estarían de ansiosos ella y su marido? Precisamente muy cerca del pueblo, José me contó que el esposo de Isabel era un sacerdote judío que ejercía su ministerio religioso en el templo de Jerusalén cuando le tocaba el turno. Además me dijo que de un momento a otro se había vuelto mudo, cuando tuvo una aparición misteriosa de un ángel. A mí me dio mucho pesar de saber que él era mudo. Entra ya la noche, llegamos felizmente al pueblo de Ancarín. Isabel nos estaba esperando con varias amigas de ella y una señor y unos señores. Como el viaje había sido todo a pie, llegamos cansados, pero muy contentos. Al llegar a la casa, Isabel fue la primera que salió a recibirnos. Yo quedé impresionado por el encuentro tan cordial entre las dos primas. María abrazó a Isabel y ahí se produjo algo muy curioso, porque ésta quedó extasiada, como impresionada ante María, y hasta vimos que se estremeció de gozo y se acarició el vientre diciendo que el niño que tenía adentro se había movido muy contento. Me admiré más cuando le dijo a María que estaba feliz porque había llegado a su casa la Madre del Señor. Es que Isabel también era una mujer de mucha fe. Yo ya iba viendo con más claridad que María al llegar a todas partes llevaba dentro de sí al Dios del cielo. Quedé más impresionado con todo lo que veía y oía. Pienso que a José le pasó lo mismo, y más todavía cuando María empezó a decir unas cosas muy bellas de Dios por lo que él estaba haciendo con ella. Yo no logré grabarme las palabras de María, pero habló tan bonito que parecía a uno que hablaba como diciendo profecías. A María la veía como llena del Espíritu Santo y su rostro estaba iluminado con la sonrisa celestial en sus labios. Desde luego que José y María también saludaron a Zacarías con mucho cariño. Ese solo se expresaba por señas porque estaba mudo. Esto me entristeció porque el anciano era muy buena persona y a mí me abrazó y me acarició la cabeza. Las gentes del pueblito también nos dieron muestras de cariño cuando nos saludaron. Todos eran personas muy amables y estaban contentas y contentos con nuestra visita. Unos pocos días después de nuestra llegada le nació el niño a Isabel. La alegría fue enorme para todos
y desde el principio María se dedicó a cuidar a ese niño con un cariño que me hacía pensar que cuando ella tuviera a su hijo, lo cuidaría también con infinito amor. También pensé en mamá, que cuando nacíamos los hijos se sentía como la mujer más feliz del mundo, pues así lo decía ella como María. Entre los judíos, el papá era el que ponía el nombre a los hijos. Por eso por señas le preguntaron a Zacarías cuál era el nombre para el niño, y como estaba mudo, escribió en una tablilla, Juan, y así pusieron al niño. Quedamos perplejos porque en ese momento Zacarías recobró el habla y dijo unas hermosas palabras de gratitud a Dios, anunciando que el niño sería precursor de Jesús, que era Dios. Ahí mismo recordé que eso nos lo había leído del Evangelio, la catequista. Cuando me mostraron al niño, yo lo cargué con mucho cuidado en mis brazos, le di un beso en la manito derecha y sentí una profunda emoción como si tuviera en mis manos algo muy sagrado de Dios. Yo me sentía muy contento de estar en ese pueblito y sobre todo siendo testigo de tantos acontecimientos como tan divinos que se habían sucedido uno tras otro. Pero me tenía que regresar a Nazaret con José y ya se sentía preocupado por los trabajos que había dejado, pues él era muy responsable, porque era él quien sostenía la familia. La despedida fue muy triste, por lo contento que yo estaba. Desde luego que les di a todas las gracias, porque eso me lo había recomendado mamá, que no dejara de dar gracias por todo, y en verdad se habían portado tan bien con nosotros. A María la abracé largo rato y lloré al besarla porque había sido para mí como una madre muy querida. Me dio unos consejos para el viaje y me besó en la frente. A pesar de ser ella tan joven, parecía una persona muy madura en todo sentido y muy santa. Yo veía a Isabel y también a Zacarías muy felices porque María se quedaba un tiempo con ellos. José también se despidió de todos y hasta lloró. Cuando salimos de la casa de Isabel, José apretó el bastón con su mano derecha y me tomó en la otra mano diciéndome cariñosamente, Niño, vámonos tranquilos porque Dios camina con nosotros y nos protege en todo momento. Yo lo miré a los ojos con confianza, pues veía en él un padre amoroso. Él me sonrió, volvió a apretar mi mano con afecto, y en ese preciso momento me desperté de ese sueño de tantas emociones. Yo me sentí feliz como si ese sueño hubiera sido una realidad y me veía como privilegiado de Dios por haber estado tan cerca de José, de María y desde luego de Jesús que ella llevaba en su ser. Ahí mismo como me desvelé, me vinieron a la memoria las cosas que la catequista nos había explicado. En ese viaje de María, donde su prima Isabel fue como la primera procesión del Corpus Christi en la historia del mundo, porque María llevaba en su vientre a Jesús a Dios, así como cada año los sacerdotes, desde hace siglos en la procesión de Corpus Christi, lleva la custodia del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. Y cuando uno tiene a Dios en el ser, como le pasó a María, que lo tenía en su vientre, uno como católico debe sentir mucho ánimo para hablar de Jesús y de ser su apóstol. Él mismo le da a uno la gracia para hacerlo. Por eso yo y mis compañeros estábamos ansiosos de hacer la primera comunión. Y cuando la Virgen saludó a Isabel, ésta se llenó del Espíritu Santo, y que el niño a quien pusieron el nombre de Juan se movió en el vientre de la mamá, y que había quedado purificado del pecado original por obra también del Espíritu Santo, y que por eso se celebra cada año, los 24 de junio, la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, quien años más tarde fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Que yo tenía que leer detenidamente las palabras que pronunció la Virgen María al llegar a la casa de su prima Isabel, palabras con las cuales María anunció inspirada por Dios cosas maravillosas como si fueran profecías. Que las palabras de la Virgen se las conocen con el nombre del Magnífica, que es una palabra en latín que significa alabanza, pues María lo primero que dijo fue, alaba mi alma la grandeza del Señor, y aún explicó lo del latín, que es una lengua que se hablaba antes en la iglesia y ahora poco, pero sigue siendo la lengua oficial de la iglesia. Que las palabras de la Virgen María fueron dichas por ellas inspiradas por el Espíritu Santo, que muchas de esas expresiones se hallaban en la Biblia del Antiguo Testamento, de modo que eso se manifiesta que la Virgen tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, que es la Biblia. Que el Magnífica era como un poema bíblico, pues en esos tiempos la gente aprendía la doctrina a base de la poesía y el canto, pues así se memorizaba mejor todo. Por eso San Lucas transmitió de esa manera
lo que la Virgen dijo en tal ocasión, iluminada por el Espíritu Santo. Que la Virgen se había quedado en la casa de Isabel como 3 meses, ayudando a Isabel en el cuidado del niño Juan que después nació. Yo les pido a los amigos y amigas que están siguiendo esas narraciones que tomen el libro de los Evangelios y lean que Lucas escribió en relación con este viaje de María, donde su prima Isabel, Ain Karim, lo encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Mucho bien les hará al leerlo con atención y sobre todo al meditarlo. Gracias, Dios mío, por esas enseñanzas tan bellas que recibí en la catequesis. En ese sueño maravilloso, haz que a lo largo de mi vida y sobre todo después de la primera comunión, siga teniéndote a ti, mi Dios, en mi alma, para vivir según tus mandamientos y en el amor a ti y a la querida Virgen María, lo mismo que a San José. Amén. Capítulo 3. Compromiso de José y María. Ellos vivirán en perfecta castidad. Cuando la catequista quiso explicarnos uno de esos días, el por qué San José y la Virgen se habían comprometido antes de su desposorio y antes del matrimonio a no tener hijos por un misterioso designio de Dios, la catequista preparó de una manera original esa explicación. Escogió varios jóvenes catequistas de la parroquia para que nos presentaran a los niños y niñas de la primera comunión en forma dialogada esa decisión tan importante que harían tomar. Los jóvenes catequistas eran muchachos conocidos de nosotros. Nuestra catequista nos explicó que Miguel, el hijo de la otra catequista, haría el papel de José. Luego nos comentó que los 3 amigos de José serían los siguientes: que Alfonso haría el papel de Ismael, Santiago representaría a Asael y Carlos Julio sería Saúl. Finalmente, que Francisco sería el cronista, o sea, el que explica el diálogo entre los 4. Nos advirtió que estuviéramos muy atentos porque después nos haría a nosotros muchas preguntas de lo que ellos dijeran, que no nos extrañáramos si se llegaran a equivocar, porque hacía muy poco que les había entregado los papeles para que se los aprendieran de memoria, y que por eso ellos los tendrían en su mano para mirar bien el mensaje que nos darían de lo que María y José se habían comprometido a vivir por amor al designio de Dios sobre ellos. Debo advertir a mis amigos y amigas que lo que viene a continuación no sería propiamente un sueño que yo haya tenido una de esas noches de preparación a la primera comunión. Sin embargo, lo podríamos llamar un sueño despierto. Les repito que es un diálogo con José, el esposo de la Virgen María, donde se da a entender que ellos dos habrían hecho un compromiso para vivir su matrimonio, siguiendo una inspiración de Dios, sin tener la relación matrimonial. Muy capaces eran ellos de hacer eso, dada la santidad de sus personas y el testimonio de sus vidas. Cuando ya estábamos en la sesión de la catequesis, la catequista presidió la oración y nos dijo que ya estuviéramos muy atentos y silenciosos porque el diálogo iba a comenzar. Todos nos acomodamos bien en las sillas y nos pusimos muy atentos. La representación comenzó así. Nota. El cronista entró y se colocó de pie frente al escritorio de la catequista y comenzó a leer. Cronista. Amigos y amigas, queremos representar a ustedes un pequeño sociodrama bíblico, imaginándonos siguiendo una venerable tradición del pueblo cristiano, que la Virgen Santísima y San José, al querer contraer matrimonio según las leyes de Moisés, y como obedeciendo a una llamada especial de Dios, se habrían comprometido a vivir en perfecta castidad, o sea, no teniendo la relación matrimonial, con el fin de servir a Dios y así preocuparse de servir mejor a los demás y sobre todo a los pobres. Y aquí que José, conversando con algunos de sus compañeros, tiene con ellos una amable discusión en la cual les explica por qué ella y él pretenden vivir su matrimonio en castidad perfecta. Y estemos atentos a ese diálogo porque ya vemos a José y a sus amigos que se acercan. Nota, en ese momento entran en la escena José y sus 3 compañeros conversando amigablemente y vestidos a la usanza de Palestina de tiempos de Cristo. José: amigos, como les venía diciendo, ustedes saben de mi desposorio con María, el cual se llevó a cabo hace 15 días y el próximo año contraremos el matrimonio, propiamente tal, siguiendo la ley de Moisés, el hombre que Dios eligió hace siglos para formar nuestra nación,
Yo me siento muy feliz. Ismael, es verdad, José, que eres afortunado porque María no es solamente la joven más bella de Nazaret, sino la mujer más santa y buena que haya pisado nuestra tierra y vive entre nosotros. José, sí, es una gracia de Dios muy grande para mí. A Él dirijo mi eterna e inmensa gratitud y le suplico me ayude a serle siempre fiel a mi esposa María. Saúl, pero hay un rumor entre algunos familiares de ustedes, en sentido de que los dos se han comprometido a no tener hijos. Claro que pueden cambiar de opinión a medida que pasa el tiempo. José, efectivamente, Saúl, así son las cosas. María y yo como que sentimos una llamada interior de Dios y nos hemos comprometido libremente a vivir en castidad y virginidad. Asael, pero eso me parece muy extraño y absurdo. Todo el mundo al casarse quisiera tener hijos porque de pronto en su familia puede nacer el Mesías, el deseado de las naciones, el que la Biblia llama el Hijo del Hombre. José, sí, amigos, ustedes tienen mucha razón, pero María y yo, como les he dicho, hemos sentido en nuestro interior como una voz de Dios que nos llama a vivir nuestro matrimonio ofreciéndole a Él nuestra castidad y la virginidad. Comprendo que mucha gente que no va a entender. Saúl, yo sé que María es una mujer muy santa y piadosa, que tú eres un hombre justo y bueno, pero ¿sí serán capaces de cumplir un compromiso tan extraño? José, estoy seguro que sí. Nosotros dos lo hemos reflexionado bastante y sobre todo hemos orado mucho para que el Espíritu Santo nos ilumine claramente cuál es su designio. No tenemos ya ninguna duda de que Dios quiere así nuestra unión conyugal. Asael, lamento esto, porque les confieso que yo había tenido un presentimiento de que ustedes dos iba a nacer el Mesías, pero veo que esa idea ya queda descartada con la determinación que ustedes han tomado. José, nuestro deseo es que si en este tiempo nace el Mesías, nos pondríamos al servicio de él y de su familia. María quiere ser la empleada de su casa y yo a mi vez pienso que podría encargarme de los menesteres materiales de esa dichosa familia. Saúl, yo creo que ustedes dos son capaces de hacer todo eso, porque son tan sencillos, piadosos y humildes. ¿Cuánto me gustaría a mí conocer al Mesías y vivir cerca de él? Ismael, yo los admiro mucho también a ustedes dos. Son muy valientes y tienen mucha fe. Les deseo que todo vaya bien y que no se equivoquen en las decisiones que han tomado. José, gracias Ismael. Y a ustedes también, Saúl y Asael. Pero quiero que nuestra amistad siga siempre adelante. Bien, es tiempo de irnos porque allá viene María y sus compañeras trayendo el agua del pozo. Vamos a encontrarlas a ellas. Cronista. José y sus tres amigos se retiran lentamente de la escena, conversando con la misma sinceridad de buenos amigos. De esa manera, José explicó a sus compañeros su compromiso de vivir en su matrimonio en virginidad y en perfecta castidad. Ahora yo paso al centro, frente a ustedes, para darles las siguientes explicaciones. La virginidad es una virtud que se refiere a los seres humanos que quieren permanecer en continencia perfecta, no solo a no tener relación sexual con ninguna otra persona, como es el caso de la castidad, sino también por la pureza de su alma, luchar y vencer los apetitos desordenados de las concupiscencias, o sea, de los goces sensuales. Precisamente se llama la Virgen por excelencia. Al vivir en castidad, el caso ofrece a Dios su cuerpo, consagrándolo solo a Él. Por eso José es llamado también el hombre casto. Gracias por su atención, amigos y amigas. Hasta luego y que Dios los bendiga. Cuando los jóvenes catequistas terminaron la representación, nosotros lo aplaudimos durante un rato largo. La catequista nos hizo varias preguntas para ver si habíamos entendido bien el mensaje y esta quedó muy contenta de nuestras respuestas. Nos felicitó porque estuvimos muy silenciosos y atentos a la representación que ellos hicieron. Sí, esto es lo que siempre se ha pensado que había explicado seguramente San José a sus amigos en Nazaret respecto de la vida célibe, casta y virgen de él y de su esposa, la Virgen María. Al meditarlo así, creemos que esto nos puede ayudar a comprender la generosidad de San José y de la Virgen María de entregarse de lleno solo a Dios y a su servicio, y como fueron ellos premiados por Dios. No faltan los enemigos de Dios a través de los siglos, ya desde el siglo IV después de Cristo, que han querido imponer en la vida de San José y la Virgen hijos e hijas contradiciendo así el designio de Dios y las enseñanzas mínimas de los evangelios.
sobre estos dos personajes de lo más importante de la historia de la salvación. Sabemos que María no tuvo más hijos que a Jesús y fue por obra del Espíritu Santo. Hace pocos años, unos científicos estudiando la sangre de la sábana santa de Turín, con la cual enterraron el cuerpo ensangrentado de Jesús, según la tradición, no encontraron en ella sino el ADN de la madre. Y San José, fiel al designio divino, durante 30 años se dedicó solo al cuidado de día y noche de esta familia de María y de Jesús. Toda la tradición de la Iglesia siempre lo ha considerado como el hombre casto por excelencia. Es muy importante que sepamos bien esto de los padres de Jesús, porque en este mundo actual la sociedad inspirada por el demonio quiere alejar a mucha gente de la fidelidad en el amor casto y puro, por el desenfreno de las pasiones, así como la Virgen María y San José, todo ser humano según el designio de Dios es capaz de vivir muy puro y casto. Quiero pedirle a ti, mi Señor Jesús, que a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes les ayude a vivir también esta castidad perfecta. Así podrán ellos descubrir mejor los misteriosos designios que tú tienes sobre cada uno de ellos y de ellas. Amén. Hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este primer acercamiento en esta primera parte de este libro, para que así nos vamos haciendo una imagen de cómo debemos ir preparándonos para recibir nuestro corazón preparadito, organizadito y adornado para el nacimiento del niño Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre, hoy y siempre. Dios los bendiga y feliz sábado.